Estoy muy atento a lo que está en pantalla, por cierto, pero en la visión periférica veo que Julieta Camaño tiene seguramente a nuestros invitados con mucha actividad. Y nos sorprendió, está tuiteando ahora en vivo, mandó algunos tweets, creo que 4, así que vamos a leerlos todos. El ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Hernán Lorenzino. Vamos a comenzar con el primero. Dice, ¿cuál es la respuesta de los responsables de la crisis? Falló la regulación. En realidad, el mercado acumuló descontroladamente. Escribió directamente él a nuestro programa. Sigo. Roberto José Arias, nuestro invitado. La austeridad expansiva es una broma de mal gusto. Nunca un país salió de una crisis mediante un ajuste. Bodart tuiteó, los bancos no podrían hacer lo que quisieran sin los viejos partidos que defienden a capa y espada a los capitalistas. Lorenzino, nuevamente, a nuestro programa. No se ataca la causa de fondo, que es un problema de redistribución de ingreso, y agrega, para el sector financiero, el Estado es el que genera la falla y quiere que le haga pagar a la sociedad con ajustes. Ricardo López Murphy tiene 2 tweets. Krugman ha dicho que la Argentina ha seguido una política totalmente inadecuada por no haber ahorrado en tiempos de bonanza. Y continúa López Murphy. Krugman ha dicho que el populismo en Argentina ha tomado inadecuadamente sus reflexiones. Y uno más de Hernán Lorenzino. Detrás de las crisis financieras está la apropiación de ingresos por parte del sector rentístico. ¿Dije bien? Sí. Sobre sectores productivos. Bueno, nos sorprendió, Víctor Hugo. Sí, por cierto. Pero con respecto a lo que señala Ricardo, y muchas gracias al ministro Lorenzino por participar también, lo que señala Ricardo con respecto a lo que dice Paul Krugman, van a ver ustedes alguna de las secuencias, porque tenemos 3 o 4 momentos de Paul Krugman en los que justamente dice que el mundo debió haber hecho lo que hizo la Argentina, o algo por el estilo. Vamos a verlo ahora mismo, me dicen que lo tenemos, viene muy bien para esto que dijo, con todo respeto, Ricardo, escuche esto, véalo. If you were advising the Greek government now, what would you say to them? If I were running the Greek government right now, I would actually be in a state of some despair, because I believe Greece must and will leave the euro. I think there is no alternative. But I also believe that whoever actually makes that decision, whoever actually says, okay, that's it, is going to have ended his political career. Is you have a new drachma that is devalued in relation to the euro, and yet you still have these massive debts, which are now denominated in the new drachma, and therefore even bigger than they were before. No, well, the trouble is they're denominated in euros, and there's going to be some interesting negotiations. But they'd be paid back in the new drachma. Well, except they probably won't be. So our Argentina is our role model here after a fashion. And it's not an entirely positive role model, but Argentina had an allegedly irreversible commitment of 1 peso, $1, which then failed at the end of 2001. And they had a lot of debts that were in dollars, which they ended up paying about 30 cents on the dollar. So they ended up defaulting rather heavily on those debts. They had a huge devaluation of the peso. They had one terrible year because of the disruption caused by all of that, followed by a very strong economic recovery. Es antes señalar que estas declaraciones de Paul Krugman se producen en Inglaterra, está hablando en Londres, allí está siendo reporteado en estos términos que nosotros estamos viendo y que recuperaremos más adelante con mucho material que tenemos para ver si se puede entender el mundo, porque todos los días leemos noticias sobre su marcha, su desolación, su desocupación. 25 millones de personas no tienen trabajo hoy día en Europa. 5,5 millones de personas no tienen trabajo en España. ¿No será porque tuvo razón Rato y los que siguen a Rato? ¿No será porque se siguieron las recetas hasta traicionándose a sí mismo un gobierno de izquierda como el PSOE, siguiendo también las directivas del Fondo Monetario Internacional, como tantos les gusta aquí? Dice Paul Krugman que los economistas siguen desfilando con sus ideas de antes, con las ideas de siempre, porque en realidad tienen que alejar de sus mentes este fracaso para poder continuar viviendo de lo que hacen. Pero tienen que convencerse de que no hay razón, de que toda esta desregulación, todo este achicamiento del Estado nos ha traído muchísima desgracia. Y yo creo que Paul Krugman tiene mucha razón. Y me voy a la pausa, de la que volveremos en muy pocos minutos para darle continuidad a nuestro esfuerzo, nuestro deseo de ayudarnos.
Tenemos muchísimo material que nos permite llevar adelante este propósito de mirar el mundo para también de alguna manera reflexionar sobre el adentro. Pero voy a hacer esperar un poco el material que nos espera, que tiene que ver mucho con la actualidad del mundo, porque en el Twitter hay mucha actividad. Sí, no, impresionante. La verdad, muchísimas gracias, porque a veces decimos tuiteen, y hoy están tuiteando por demás. Vamos a leer el primero, es el de Ricardo López Murphy. Él tuiteó: Cristina y Néstor fueron partidarios de las políticas menemistas. Más aún, fueron defensores del modelo de los 90. Y sigue: no puede haber ausencia de regulaciones en el sistema financiero porque hay garantía del Estado sobre el depósito. Por su parte, Roberto José Arias tuiteó: el capitalismo financiero creó la crisis, se dejó de pensar en el empleo y en la distribución del ingreso, objetivos superiores. Bodart, por su parte, tuiteó: si el Estado es capitalista, siempre defenderá a los capitalistas, necesitamos otro tipo de Estado. López Murphy nuevamente tuitea: lea la totalidad de la reflexión, quizá fue confundido por la manipulación de los datos del INDEC. No sé a quién se lo está diciendo, a vos, Víctor Hugo, o a quién. Dice Bodart: un Estado que defienda a los que menos tienen deberá ser no capitalista, socialista. Y por último, Roberto José Arias: el gran problema en Europa no es la deuda, es el desempleo. Pensemos en el trabajo, no en las finanzas. Tengo uno más de López Murphy. A ver. Y después viene Lorenzino. Perfecto. Acá está López Murphy. Lo que he dicho sobre las declaraciones de Krugman han sido publicadas por él para no adherirse a la truchada de los números. Lorenzino: para Stiglitz son dos las variables que definen una salida exitosa de una crisis. 1, crecimiento del PBI. 2, bajar la inequidad. Y agrega: que no nos digan que la crisis se solucionó porque los bancos no quebraron. Todo esto en @BDL Víctor Hugo. Muchas gracias. No todos pueden zafar a la cuestión cultural de lo que venía del mundo. Hemos mostrado a Reagan, a Thatcher, diciendo: el mundo aplica nuestras recetas. Y cuando con buenos medios de esta ideología se le dice a la gente y a los políticos y a los economistas qué es lo que está de onda en el mundo, no es fácil zafar. Pero lo que sí es importante es observar que el mundo estaba dentro de un gravísimo error. Insistir en esto, no advertir lo que ha pasado con las desregulaciones. Lo que dice Paul Krugman es: desregular de alguna manera es como matar a la gente. Verán ustedes lo que, un poquito más adelante nada más, lo que sucedía en el 2001 en la Argentina a propósito de las desregulaciones. Pero quiero que miren ahora lo que ocurre en Grecia, porque desregulación, derrota del mundo, y que viene a continuación el ajuste. La palabra inmediatamente es: hay que ajustarse. Por supuesto el pueblo, nunca ellos. Hay que ajustarse. De rodillas fue esta semana, miren la actualidad de estos temas, el hombre fuerte de Grecia hablar con la mujer fuerte de Alemania. Y una vez más le dijeron: no, hay que ajustar. Miren a Paul Krugman hablando de este tema. Well, let's look at a country which is in deep trouble, Greece. How would your argument apply there? You can't seriously be suggesting that Greece borrows more. Greece has the problem of not having its own currency. And so Greece has first of all, Greece was actually seriously irresponsible even during the good years, which is and you can say that there was some of that here, you can say there was some of that in the United States, but not to the same extent. But most important, Greece doesn't have its own currency. It cannot print euros, and that creates an enormous vulnerability. All of the severe crisis countries that we think of as being fiscal crisis countries are actually euro crisis countries. They're suffering from the fact of being stuck with what amount to overvalued exchange rates. Okay, so what do they do? Now, if you're the prime minister of a small European country, you have very few options, or rather you have only two options. One is to go along with whatever the Germans are demanding as the price of continued lending, or to leave the euro, which is a very nuclear option. But that's actually not very different from the governor of a U.S. state. The governor of Illinois doesn't have much freedom of action either. But Europe as a whole has the option of being more expansionary, of lending freely from the European Central Bank, of adopting a higher inflation target. But no, I mean, it's a terrible thing that has happened. A la insistencia en la persecución de estos objetivos, que siempre es el enriquecimiento de los menos,
De alguna manera Krugman lo compara con, lo dice en el libro, con el Coyote Bill. Y como hemos tomado el libro de guía de nuestro programa, les vamos a mostrar cuál es la idea. Un mundo que corre detrás de lo mismo, es decir, ese mundo manejado por las ideas de la derecha, por la desregulación y por el achicamiento del Estado, y que cuando se da cuenta una vez más, esto pasa cada cierto tiempo, está en el aire. Bueno, de esta manera, es mucho más gráfico como se lo podemos contar así. ...2001. Recordemos lo que pasó en la Argentina entonces. No había quedado una sola regulación, mucho menos para los bancos. Nadie controlaba a nadie. Estaban haciéndose un verdadero festín, hasta que terminaron de esa manera que documentamos. Pero recordémoslo en términos más periodísticos. Argentina is truly in a way to enter the new century in a very, very solid basis. Wrong. Menem's miracle turned into a disaster. Half the country slid below the poverty line. He had created a capitalist Wild West. While people were trapped without work, money was free to travel. And when Argentina's currency started to drop, that's exactly what happened. Multinational banks whisked $40 billion out of the country in cash in the dead of night. There were no regulations left to stop them. The government panicked and froze all bank accounts in the country. So ordinary Argentines watched the wealthy get their money offshore, while they were locked out of their own life savings. That didn't go over well.